Romanos 3:10, y vamos a ver el versículo 10 y el versículo 18. Romanos 3:10. Dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera ¿cuántos? Ni uno, no hay quien haga lo bueno, dice la Biblia. Vamos al versículo 18, que nos dice así: no hay temor de Dios delante de sus ojos, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, vemos en la humanidad el primer asesinato de Caín con su hermano Abel. Vemos que ha estado plasmada la maldad, el pecado en la historia de la humanidad desde un principio, cuando Adán y Eva cayeron en pecado. Y si pueden bajar tantito la luz, por favor, gracias. Y todo esto tuvo su inicio desde que el hombre trató de rebelarse contra su creador, cuando escogió independizarse y decidió gobernarse él mismo. Vemos la primera rebelión con la Torre de Babel, vemos el primer juicio mundial, el diluvio universal, para la primera degeneración sexual que vemos y condenación de Dios contra esta maldad que es Sodoma y Gomorra. Ahora, si tú estudias por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra, no destruyó Sodoma y Gomorra porque eran todos homosexuales y lesbianas, no era la única razón. La razón que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra es que no solamente todos eran homosexuales y lesbianas, sino que la sociedad y las leyes de esas ciudades, Sodoma y Gomorra, aceptaron el homosexualismo, el lesbianismo, como algo normal dentro de la sociedad y de las leyes. Escuche bien, vienen juicios muy severos de Dios contra muchos países, incluyendo el nuestro, porque no solamente hay homosexualismo, lesbianismo, y hay fornicación y adulterio y mentiras y robos y narcotráfico, y hay muchos, no nada más son los únicos pecados homosexualismo, lesbianismo en la Biblia, sino porque ahora nuestras leyes las están legislando, las están autorizando, la televisión, el periódico, los medios nos están haciendo querer ver las telenovelas de Televisa, Walt Disney, Toy Story, que la agenda de la ideología de género están detrás de estas caricaturas. Estúdienlas, véanlas, van a ver una gran agenda del movimiento LGTBI. Estamos aceptándolo, a los niños los están adoctrinando. La nueva reforma educativa, los nuevos libros de texto que se van a repartir a partir de agosto, más o menos 120 millones de libros de texto, donde en la biología se va a enseñar a los niños de preprimaria y primaria, la SEP, donde nuestras autoridades primero votaron que no se hiciera la reforma educativa, pero no, se tenía que hacer por órdenes de arriba, tenía que reformarse y tenía que cambiarse, y 2 semanas, 3 semanas después se cambia. Pero ¿qué pasa con la reforma educativa? En los libros de texto se va a enseñar que un niño no tiene nada de malo que le guste otro niño, y que no tiene nada de malo ser homosexual, y que no tiene nada de malo ser lesbiana, y que no hay que tener racismo contra ellos, no hay que tener un discurso de odio contra ellos, de que es normal ver un hombre con un hombre besarse. Van a enseñarles a cómo descubrir sus cuerpos en masturbación, en varias cosas. Está diabólico, hermanos, diabólico. Así que ya nuestro propio gobierno ha reformado esto para los niños. El origen del pecado lo vemos cómo ha estado durante 6,000 años a lo largo de la historia. Por más que nosotros hicimos con muchos grupos firmas, videos, protestas, todo esto, no tuvimos cabida, no nos escucharon. Hubimos miles, millones, por decirlo, de padres de familia opuestos a esta reforma educativa, y opuestos también a estos diputados que se cuelgan la bufanda, el paliacate verde, en pleno acto de la Cámara de Diputados. El paliacate verde representa que están a favor del aborto,
y los que tienen el azul que están en contra del aborto, Vemos que México fue el primer país en el mundo en despenalizar el aborto por violación o por peligro de muerte de la madre en 1930. Primero fue Rusia y México fue el primero en el continente. Así que en el Distrito Federal desde el 2007 está despenalizado el aborto, y después de las 12 semanas puedes abortar, y también si fuiste violada, si esto, aquello. ¿Quién no dice me violaron? Y para que lo investiguen, vamos a practicarle el aborto. Se están cometiendo 1,5 millones de abortos al año en la Ciudad de México, en el Estado de México. En la Ciudad de México, 1,5 millones, van más de 15 millones de abortos solamente en los 10 años que lleva legalizado el aborto. Llevamos son más de, no recuerdo la cifra, cuántos millones en nuestro país, en el mundo entero. Se han matado a más niños en México por el aborto que en cualquier genocidio que ha causado Hitler, Stalin, cualquier genocida, homicida. Hemos matado más niños, pero ahí está la defensa de los derechos de los animales para que vivan, etcétera, etcétera. ¿Quién está defendiendo a los niños? La maldad, el pecado está llenando nuestra Cámara de Senadores, nuestra Cámara de Diputados, nuestros gobiernos, las familias, la televisión. La Biblia le llama pecado. La psicología le echa la culpa diciendo que es el medio ambiente, que es la ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones, el comportamiento del ser humano en relación con el medio ambiente. O sea, la psicología no le llama pecado, dice es que depende del ambiente en el que tú te criaste, es que de chiquito te violaron, es que tus papás no te quisieron, es que tu mamá fue prostituta. Eso es la psicología. La filosofía, ¿verdad? Que no se ponen de acuerdo con tantas filosofías. La sociología, que le llama un retraso cultural. La educación, que es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de la convivencia de la sociedad a la que pertenecen. El humanismo, el marxismo, que es la lucha de clases. Y ahora se ha inventado en nuestros últimos años para acá una ideología que es muy tendenciosa, muy escuchada, la ideología de género. Fíjense cómo ha llegado la maldad, a qué grado ha llegado la maldad, no solamente sexualmente, sino en crímenes, en abortos. Ahora ya no le llaman homicidio al aborto, le llaman interrupción del embarazo. Qué bonito se oye, ¿verdad? Interrupciones de que espérame tantito, voy al baño, Badajoz, te encargas tantito y regreso, y ya, eso es una interrupción. Pero matar una vida no es una interrupción, porque no se vuelve a recobrar esa vida, no vuelve a retomar la vida este pequeño. ¿Quién está defendiendo a este chiquilín? Se han abortado en el mundo 1,400 millones de niños desde 1920 para nuestra época. Solamente en los Estados Unidos se han abortado más de 60 millones, más que en las 2 guerras mundiales, más que el genocidio que causó Hitler, más que todas las guerras de Corea, de Vietnam. Más niños han sido asesinados en el mundo que en cualquier otra situación que nosotros podamos describir, terremotos, maremotos, etcétera, etcétera. La ideología de género. ¿Qué es la ideología de género? Así como dice la palabra, la ideología es una ideología, es un conjunto de ideas anticientíficas, porque no son científicas. Es un conjunto de ideas anticientíficas que políticamente, culturalmente, socialmente tiene una agenda para adoctrinar a la sociedad de que el género masculino y femenino ya no es determinado por lo como Dios nos creó, ni como nacimos por la naturaleza que nacimos, aparato reproductor masculino, aparato reproductor femenino, XY en los hombres, XX en las mujeres, nuestros cromosomas, nuestro ADN. Eso ya no determina el sexo, ya no eres como naciste. Tú sabes que hace unos años veías al niño nacer con su pene y decías, es un varón.
y veías a la niña y decías, es una hembra, masculino y femenino. Ah, no, la ideología de género nos dice que ahora ya no eres como tú naciste, sino como tú te percibes. Si yo me percibo el día de mañana Alana, soy Alana. Alana Alducin. O sea que si yo me autopercibo, yo vi un chiste que decía, gracias a la ideología de género, soy pájaro y no perro, y estaba un perro arriba de un árbol. O sea, imagínate que tú te autopercibas Superman, ¿no? Tú te crees Superman, te autopercibes Superman, te pones tu capa, te pones tu te avientas de 3, 4 pisos de la azotea de tu casa y ¿sabes qué? Te vas a romper los sesos, man. Porque el que tú te autopercibas Superman no te hace Superman. El que tú digas soy una mujer encerrada en un cuerpo de un hombre, no significa que seas una mujer, significa que tienes un problema aquí mentalmente. Dice la Biblia, por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dejará al hombre, padre y madre, se unirá a su mujer, varón y hembra los creó Dios, género masculino, género femenino. Y vemos que hay tantas ya ideologías. Les voy a dar algunos ejemplos de cuántos géneros. Nada más antes había el género masculino, femenino. Ahora hay lesbiana, gay, transexual, bisexual, polisexual, pansexual, omnisexual, escoliosexual, demisexual, grisexual, asexual, poliamoroso. Ese es el que puede tener 5 parejas, 3, 4, 5, 6 parejas y todos están de acuerdo, aunque sean diferentes sexos y todos se aman entre ellos. Mira qué bonitos, ¿verdad? El que quiera saber las definiciones de estas, lo prediqué en la segunda conferencia. Lo di en la segunda conferencia, ahí aparecen las definiciones de cada uno de estos géneros. Tenemos a los poliamorosos, tenemos a los intersexuales, a los agéneros, géneros fluidos. Está chiste de género fluido. Trigénero, pangénero, no es de panzón, pangénero. Andrógino, intergénero, homorromántico, birromántico, aromántico, antrosexual, queer, neutrón, aliens, drag queens, polisexual. Miren, solamente en Nueva York se reconocen 31 géneros, pero desafortunadamente la ONU, que era tan respetada por los valores, por la paz, por las políticas, por presiones políticas, sin hacer ningún estudio científico y porque estaban presionados políticamente, aceptaron 120 distintos géneros, 112 distintos tipos de géneros, a lo que se llama ahora el LGTBIQQIAAPP, y acrónimo porque no acabamos, son 112. Señores de 50 años que se autoperciben niñas de 6 años y se visten como niñas de 6 años y pueden entrar a la escuela y no los pueden correr, las leyes ya los están protegiendo. ¿Qué está pasando con el mundo, señores? A lo que antes era una enfermedad mental, de acuerdo a la Asociación Americana de Psiquiatría, de acuerdo al doctor Collins, este exdirector de la Asociación Americana de Psiquiatría, Nicolás Cummings, lo que antes se decía que era una enfermedad, se acabó aceptando por políticas y por presiones económicas y le quitaron que no era una enfermedad, sino que era un tipo distinto de género, de acuerdo a la psiquiatría. Y hay una agenda internacional diabólica que, como dicen que somos tantos en el mundo, el aborto se está legalizando. Hay países que están tan endeudados que les dicen, si tú apruebas el aborto, te quitamos tantos miles de millones de dólares de tu deuda externa. Y van y se venden los gobiernos. Muchos gobiernos se venden para que autoricen el aborto. Hay pastillas en diferentes países que les dan a las niñas pequeñas para que nunca se embaracen, para con el control de la natalidad, que se hagan todos homosexuales, todas lesbianas, para que no haya reproducción del ser humano. Se quiere terminar con la raza humana, hermanos.
¿Qué es el pecado? ¿Quién podría definir el pecado? ¿Quién puede determinar lo que es bueno? ¿Quién puede determinar lo que es malo? Existe una verdad absoluta que nos puede definir la maldad humana por causa de que vivimos no de acuerdo a los mandamientos de Dios. Es fallar al blanco, es amartía en el griego, es fallar en la voluntad de Dios, es el poder maligno que existe dentro de todos nosotros. La Biblia dice: todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Dice la Biblia: por cuanto todos pecamos, tú y yo, todos somos pecadores delante de Dios. Y vivir en pecado es un insulto, de acuerdo a Mateo 12:31, en contra de nuestro Dios. Dice: cuánto mayor castigo, nos dice en Hebreos 10:29 también, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios. ¿Sabe qué está haciendo la sociedad? ¿Saben qué están haciendo los gobiernos? ¿Saben que la gente que no tiene a Cristo en sus vidas, qué está haciendo? Están pisoteando literalmente la sangre que Cristo derramó hace 2000 años en la cruz del Calvario, porque Él para eso vino, porque somos pecadores y la paga del pecado es la muerte. Por eso la Biblia nos dice: el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La única cura para la enfermedad del pecado, para todas las aberraciones, para todo lo que está sucediendo en el mundo, se llama la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. La Biblia nos dice que el pecado es un engaño. Dice la Biblia en Hebreos 3:13: ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Fíjense cómo el pecado endurece el corazón. O sea, antes se escondían, como le decían, antes no salían del closet, antes no le decían a nadie. Ahora ya hay orgullo, hay marchas, ya salen encuerados, ya salen niños en los hombros, sale un señor grandote dándole beso en la boca a una niña, a un niño de 9 años de edad. Ahora están diciendo, si los gobiernos están autorizando que haya matrimonio del mismo sexo y mujeres del mismo sexo, y están autorizando todo ese tipo de géneros, pues también el grupo de pederastía a nivel mundial está diciendo: también nosotros tenemos una necesidad de tener relaciones con niños, y ahorita es penado con prisión. Y se van a acordar de esta predicación, se van a acordar, y muy pronto, no dudo que suceda, en que ya se va a aceptar también la pederastía como un comportamiento normal del ser humano. Mientras la niña de 9 años y el hombre de 50 años digan que fue consensual, es consensual, no hay pena ni delito que perseguir. Solofía, matrimonio con los animales. ¿Saben que en algunos países ya te puedes casar con un animal porque es el amor de tu vida? Hay una que dice que se casó con un tren allá en Hungría, y porque ama tanto la estación de tren, y la abraza y dice: este es mi matrimonio, este es mi hogar. Me casé con el tren, imagínense nada más. Porque percibe que su esposo es el tren. O sea que ya las locuras humanas, a las autopercepciones, ya se aceptan como normales. No las critiques, no digas nada. El New York Times, no digan nada, acepten a todos. La nueva novela Televisa, como le decía, amor en cualquier idioma, etcétera. Ya todo es, miren, es el 2% de la población mundial, y ese 2% está haciéndonos creer que todo el mundo está igual y que todo el mundo es lo mismo. No es cierto, hermanos. La Hollywood, Walt Disney, Televisa, TV Azteca, los periódicos, las revistas, los programas, los shows, las entrevistas en la televisión, los medios de comunicación, las redes sociales, todas están gobernadas por un movimiento, un lobby que se llama LGTBI, ideología de género, y nos están bombardeando y están queriendo destruir, número uno, la mente de nuestros pequeñitos, de nuestros niños, de tus nietos, de tus futuros hijos. ¿Qué les va a esperar a nuestros nietos? Imagínense, si ahorita estamos como estamos con los libros de texto, ¿cómo vamos a estar dentro de 15, 10? No se diga 10, en 2, 3 años, señores. ¿Qué está haciendo el pecado? Nosotros por lo menos leemos en la Biblia que hay una ley dentro de nosotros, que no podemos dominar el pecado. Ninguno de ustedes puede dominar el pecado, ni usted ni yo. Yo no puedo dominar el pecado en mi vida, yo no puedo. Pero gracias que tengo al Espíritu Santo, que Él sí puede.
Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice la palabra de Dios. El Señor puede tomar control, dominio a través de su Espíritu y a través de su palabra. Por eso el apóstol Pablo dice: el bien que quiero hacer no hago, sino el mal que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego nos dice: ¿qué pues pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, los cristianos, los creyentes, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, no estoy hablando de católicos, ni de protestantes, ni de evangélicos, sino gente que ha nacido de nuevo, que ha aceptado a Jesús en su corazón. Y espero que hoy, saliendo de este lugar, salgas con Jesús en tu corazón. Vas a recibir al Espíritu Santo, no una religión nueva, vas a recibir al Espíritu Santo, a Jesucristo en tu corazón, y vas a empezar a tener una nueva criatura. Primera de Corintios 5:14, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Pero la gente que no tiene a Cristo, no tiene al Espíritu Santo. Imagínense, no tienen freno. Por eso el mundo está desenfrenado. La Biblia nos dice que es un engaño, el pecado es engañoso. En Jeremías 17, 3 y 4 lo enseña. Si los quieres poner los versículos, dice la Biblia que es engañoso porque promete hacer algo que no puede. Por ejemplo, el pecado promete darte placer, promete darte felicidad, propósito, y promete darte gozo. El toque te promete darte un buen rato de, qué chido, ¿no? Una línea, una raya, una piedra, una fumadita de metanfetamina, unos chupes, irme a un table, experimentar con el mismo sexo. Todo eso, mira, te lleva a otro pecado: un cigarro, otro cigarro; una relación homosexual a otra relación homosexual; una relación lésbica a otra relación lésbica; robar por primera vez en el trabajo, a volver a robar; corromper, a volverte a corromper. Todo el pecado te lleva a más pecado, a más pecado, a más pecado, porque el pecado promete placer, y sí te da placer, fíjate, temporal, pero después se acaba y estás más vacía y más vacío. Por eso vino Cristo a buscar y salvar lo que se ha perdido. Él vino a buscarte porque estás perdida, porque estoy perdido, porque sin Cristo nos dirigimos al infierno. Al llorar, al crujir de dientes, donde la llama nunca puede ser apagada, y arderemos por el resto de la eternidad por nuestros pecados, porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Toda persona involucrada en el adulterio, en la pornografía, en el alcoholismo, las drogas, el robo, cayó en una trampa porque creyó que estas cosas le podrían dar satisfacción, y el pecado te engañó. Número 3, la Biblia nos dice en Santiago 1:14 al 15, dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia, fíjate, cada uno es tentado cuando de su propia deseo, concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado. La palabra concupiscencia, que cada uno es tentado de acuerdo a su concupiscencia, es la palabra griega epitomía, que significa pasiones o deseos desordenados y sin control. Dentro de cada uno de nosotros existen deseos de satisfacer nuestra carne. ¿Saben qué hace mucha gente? Dice: si se siente bien, hazlo, no importa. No importa tener relaciones homosexuales, no importa. Si se siente bien, se siente rico, hazlo, se siente bien. Eso es epitomía en la Biblia. Son tus deseos desordenados sin control. Dentro de cada uno existen estos deseos de satisfacer nuestra carne, y dice la Biblia que cuando tú le das a lo que tu mente está experimentando, tus fantasías sexuales, tus deseos, todo eso, cuando las llegas a cometer, se vuelven en pasiones sin control. Sexo, gula, dormir, dinero, poder, robo, adulterio, fornicación, masturbación, homosexualismo. No se puede hablar. Las preguntas, si quieren, al final lo veo y platicamos con muchísimo gusto. ¿Le parece bien? Ok. Lesbianismo, etcétera, etcétera. Entonces,
Veamos lo que dice Génesis 3:6. Dice en Génesis 3:6, y vio que el árbol era bueno para comer. Era bueno. Dice la Biblia, vio que el árbol era bueno. Porque muchos dicen, ay, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que a mi hijito Carlitos se siente niña a la vista con faldita? Y las niñas pueden ir de pantalón y los niños de falda. Ay, qué lindos, qué tiernos, qué bonitos. Y vio que el árbol para comer era bueno y que era agradable, dice la Biblia, y que era agradable. Número 4 es desobediencia a la ley. En 1 de Juan 3:4 nos dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La palabra infracción es anomía, no querer oír, rebelión que produce anarquía. Es el espíritu que conduce al ser humano a hacer lo que le da la gana, a realizar sus caprichos. Es que yo no me he negado ningún capricho en la vida y por eso andas como andas, porque no te has negado nada, porque hay muchas cosas que nos tenemos que negar y no las podemos hacer. No podemos hacer todo lo que nosotros y lo que nuestro cuerpo nos pide. Mi cuerpo, mi mente me pide ser infiel, tener otra mujer, me pide tener un amante, tener relaciones fuera del hogar. A los novios les pide mandarse selfies desnudos, entre parejitas o chicos que están enamorando. ¿Sabían que tengo aquí una estadística que dice que ahora el 41% de los que se están enamorando y los noviecitos se mandan fotos de su aparato masculino y femenino, se mandan pornografía entre ambos como pareja? El 41%, o sea, 4 de 10 que tienen celular, que tienen novia, se mandan fotos pornográficas de sus propios cuerpos. No porque te hace sentir bien está bien. Es el deseo de instalar el ego en lugar de Dios. Tu cuerpo te lo pide, tu carne te lo pide, pero ¿qué dice Dios? Gracias a Dios que tenemos la Biblia. ¿Dónde estaríamos hoy sin la Biblia? Por eso necesitamos estudiar la Biblia, concentrarnos en la Biblia, meditar la Biblia, venir a la palabra, orar todos los días, tomar estudios, venir a la iglesia, porque si no estaríamos perdidos. ¿Qué haríamos si no fuera y dijera la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino? Aleluya. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. A lo mejor el mundo lo ve bien, a lo mejor todos lo ven bien. Antes, cuando yo era pequeño, lo más gacho era que las chicas perdieran su virginidad. Y regalar preservativos en las escuelas. Y ay, los pastores, ay, es que están regalando preservativos en la escuela, que no sé qué. Y fuimos una generación, fíjese bien, fuimos una generación, mi generación, tengo 50 años. Fuimos una generación donde los padres no nos enseñaban sexualidad, donde nos regalaban preservativos en las escuelas, donde comenzaban las revistas pornográficas, todo ese tipo de cosas, donde había abuso en el hogar. Y eso va a hablar un poquito más adelante. Había abuso en el hogar, no había nadie que estuviera haciendo nada. Por eso ha crecido esa generación. La siguiente generación es más perversa que la primera generación. Ahora ya no son preservativos, ahora pueden tener relaciones sexuales, como dos chavitos de 9 años de edad en una escuela en Querétaro, donde estaban teniendo relaciones homosexuales en el baño, de 9 años de edad. Ojo, que los de 9 años de edad, el 22% de las personas que ven pornografía son niños de 9 años de edad. 22% de la población mundial. Entran otros 2 niños al baño y los ven con sus pantaloncitos abajo, teniendo relaciones los 2 niños, y hasta les dicen, vengan. Y se fueron corriendo, y eran hijos de un pastor, se fueron corriendo con el director de la escuela y los acusaron. Hablaron a los papás de estos niños, fue el pastor con su esposa, y el pastor estaba exigiendo que corrieran a estos niños. ¿Y saben qué le dijo el director? Si yo corro estos niños, pierdo mi trabajo. O sea, ya no se puede defender.
ya la reforma educativa, ya la presión de la sociedad, ya la presión del gobierno, ya la presión, no puedo hacer nada, discúlpeme, yo estoy de acuerdo con usted, pastor, pero ¿sabe qué? Tengo las manos atadas. ¿Qué va a pasar con nuestra nación? Y luego oramos, ay, que no haya terremotos y que no haya temblores. No, que no haya inmoralidad. Que Dios detenga el pecado, que se levante la iglesia ya, que la iglesia tenga una cosmovisión política bíblica y nos involucremos con nuestros diputados y nuestros gobernantes y nuestros senadores y usemos nuestras redes sociales para debatir las ideologías que se están levantando contra el conocimiento de Cristo Jesús. Y llenemos las redes y tuitemos y llenemos, porque ellos nada más andan viendo lo que está en las redes, ¿no? Los diputados, los senadores ven las tendencias, eso es lo que se llama las tendencias, ¿no? Pues las tendencias están fuertísimas en contra del aborto, las tendencias están fuertísimas, no, porque muchos políticos dicen, yo no estoy a favor del aborto, pero si digo que estoy en contra, no me van a reelegir o no voy a ganar la próxima presidencia municipal. Si yo hablo contra el movimiento LGTBI, me acaban los medios, por eso muchos no se atreven a hablar. ¿Por qué? Porque no tienen el valor. Todavía Putin en Rusia, una nación que se declara atea, regañando a todas las naciones de Occidente y presidentes por permitir la ideología de género, la agenda LGTBI, diciendo en Rusia no se van a permitir esa clase de actos de inmoralidad. En Rusia. Y en Occidente, que presumen de que son cristianos, evangélicos, católicos, nos están comiendo el mandado. Que se levanten muchos y se preparen para dar defensa y defender el evangelio y defender la palabra de Dios y defender los principios y defender a la familia. Gracias a Dios por eso se están levantando en las redes y están defendiendo con argumentos científicos preparados, con ciencias políticas, politólogos, con biólogos, con gente que se está educando en las universidades, se está preparando, están presentando y hay miles de personas que están siguiendo a estos, porque nos damos cuenta que no somos poquitos, somos muchos, somos millones que queremos tener una familia normal, padre y madre, hijos, como Dios lo escribió en su palabra. Somos muchos, pero los muchos están callados, no dicen nada, no escriben nada. Y cuando ven algo, eso sí, cuando ven una novela, ay, no, es que se vistió bien mal y se peinó bien mal y mis selfies de aquí, llena tus comentarios en contra de todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Por favor, se lo suplico, en el nombre de Jesús. Finalmente, el pecado es injusticia. La palabra injusticia es adikia. Primera de Juan 5:17 nos dice, toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Adikia con K, sin justicia, negarse, cumplir un deber para con Dios y para con los hombres. Cuando una persona no le paga lo justo a sus empleados, no cumple sus promesas a sus hijos, trata mal a su esposa, está siendo injusto. Es el egoísmo que mueve al ser humano a explotar a los trabajadores, a humillar a los que consideran inferiores a él, a pisotear a los que no pueden defenderse. ¿Y saben qué hace el pecado? Dos cosas: endurece el corazón y dos, resulta en muerte. La Biblia nos dice en Hebreos 3:13, para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado. Miren, el pecado endurece, es la palabra eklerunein. Se las repito, la palabra griega es esclerunein con K, significa producir callo, engrosamiento. ¿A usted les ha salido un callo en una mano, en un pie? ¿Qué pasa cuando sale un callo? Te pones un alfiler y no se siente. Pero si no tuvieras un callo, a mí mi esposa me hace así tantito en el pie y soy súper cosquilludo, pero por acá al ladito donde me sale callo me hace así y ni siento. ¿Saben que el pecado produce callo? O sea, la gente ya no siente. Ya lo bueno le llaman malo, lo malo le llaman bueno. Está endurecido su corazón.
Se endurece el corazón humano a los actos repugnantes, crueles, salvajes. No tienen afecto natural. Papás que prostituyen a sus hijas, a sus hijos por un pase de heroína. Fíjense que estaba viendo unas estadísticas, por ejemplo, en la UNICEF, de las desapariciones de niños, que hay tantos niños desaparecidos en México. El 60% de menores de edad que desaparecen en México son niñas y niños adolescentes, el 60%. En el 2017, el informe estadístico de la violencia contra los niños y las niñas adolescentes en México y el organismo de la ONU reportó que a finales de 2017 habían 5,790 menores desaparecidos en nuestro país. Vamos a hablar de la pornografía. ¿Por qué no? El mundo se ha pornoficado, hermanos. Así le llamaría, pornoficado. Entre el 2016 y el 2017, solamente en un sitio web se vieron 4,600 millones de vistas pornográficas. Eso equivaldría a 524,000 años de vida viendo pornografía. Serían 17 vidas de más de 80 años viviendo en la tierra, dedicadas 17 vidas, toda su vida a ver pornografía, solamente en un sitio web. Fíjese nada más. Dice, se vieron 12,000 millones de videos pornográficos, es decir, 12,5 videos pornográficos por persona en el mundo por año. El promedio de edad que comienzan a ver pornografía son 9 y 10 años de edad. Escuche bien, 93% de los jóvenes ven pornografía. Hombres, 62% de mujeres jóvenes, adolescentes, ven pornografía. 22% de los niños entre 9 y 10 y 11 años de edad ven pornografía. 57% de los adultos admiten que han visto pornografía. 96% de los adultos dicen que la pornografía no tiene nada de malo. El 61% de la pornografía se ve en los celulares, ya no en las computadoras, ahora en los celulares. 62% de los jóvenes y adultos han recibido en sus celulares pornografía de amigos o de amigas. 41% de los jóvenes novios se mandan imágenes de sus cuerpos desnudos y masturbándose. 36% de las parejas quieren repetir las escenas que ven pornográficas en la televisión con su pareja. El 80% no siente culpa o remordimiento por consumir pornografía. Vamos con la infidelidad. La infidelidad femenina oscila entre el 26 y 70% de las mujeres casadas y con novios. Y en los hombres es de 33 a 75%, pero escuche esta cifra alarmante. De 1990 a la fecha, la infidelidad de las mujeres ha aumentado en un 40%. Y en los hombres sigue igual, de 35 a 75%. Vamos a hablar de las violaciones. Se dice que más de 250,000 violaciones al año hay en 65 países. Por ejemplo, en México hay 36 violaciones por cada 100 habitantes. 36 violaciones por cada 100 habitantes a menores de edad, De acuerdo a la ONG, el periódico La Jornada dice que cada año más de 4,5 millones de niños y de niñas son abusadas sexualmente. De acuerdo a la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México tiene el primer
lugar en el mundo de abuso a menores. El primer lugar. Y de entre los 5 que más violan a los menores en México se encuentran la familia, los maestros, sacerdotes, abuelos, padrastros, tíos y hermanos. ¿No es alarmante esto? Si de 36 violaciones de 100, ¿qué va a pasar de 36 habitantes de 100 dentro de 10, 20 años? Imagínense en qué escala de degradación moral, inmoral va a estar México, como casi el número 1 en el mundo a nivel primeros lugares en inmoralidad sexual. Otro que me sacó muchísimo de onda es que el presupuesto que emplea el gobierno para la prevención y protección del abuso a los menores es del 1%, uno de los más bajos del mundo entero, hermanos. O sea, vamos a invertir en hacer libros de texto, vamos a invertir en esto, vamos a invertir en aquello, pero un 1% dedica nuestro gobierno a proteger a nuestros menores, a nuestros niños, a nuestros bebés. 1%. De acuerdo a la UNICEF, ¿qué está pasando con nuestro país? La palabra del Señor nos dice que nos estamos endureciendo. Yo quiero mostrarles un video y si pueden apagar las luces, por favor, y pongan mucha atención a este video, si son tan amables. Someone please tell me I'm just dreaming and I simply haven't woken up from a very bad dream. Our youth culture is drowning in an identity crisis. We've got grown men saying they identify as 6-year-old girls, men identifying as aliens and even dragons, women identifying as cats. Moms and daughters transitioning to the opposite sex together. We've got guys going into girls' locker rooms and bathrooms, and drag queens are reading stories to children in public libraries, thereby normalizing this behavior of men dressing up in high heels, a wig, a bra, and copious amounts of makeup. Whatever happened to puppet shows and craft day at the library? Why do we need to bring in kiddie porn and tampon and Lucy fur to accommodate the 0.001% of the population? Then we have the LGBTQQIAAPP acronym. Yes, that's right. I'll have to read this list since I can't keep up with all of it. It's lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, questioning, intersex, asexual, pansexual, that means anything and everything, polysexual, this includes polygamy and orgies, kink is the K. This would include bondage, spanking people, public sex, whatever floats your boat. That would come under the label as kink. Then we have the pronoun police, and they want to make sure that we say thyself and air self and verse self and ter self, instead of the homophobic pronouns that we used to use. Now, if you don't abide by these gender-sensitive policies and pronouns, you're called a racist, misogynistic, homophobic, privileged bigot. March's edition of Time magazine said this: every different type of identity that exists should be supported. Look, people, this is stupid. This is literally one of the most embarrassing moments in our nation's history. We have become so open-minded that our brains are falling out. Here's the fact. If Bruce Jenner, who now calls himself Caitlyn Jenner, were to commit a crime and leave DNA evidence behind, investigators would send a sample to the lab and determine that the perpetrator was either a male or a female. The evidence would show that she is a what? A biological male. Yes, that's right. I'm sorry if you don't think that's sensitive, but no matter how big
Bruce makes his boobs, and how high the heels are he wears, Bruce will always be Bruce. He can't change that. You see, truth and reality and science really mean nothing to the left. People are fighting their true biological identity, and Hollywood and the media are trying to pressure us to celebrate this. No, I'm not going to celebrate your mental disorders. I'm not going to celebrate your sin. I'm not going to celebrate your departure from reality. I'm going to invite you to embrace who you really are, who God made you to be. When you allow for anything other than biological male and biological female, it's banana land. Gender insanity is ruining our nation and our credibility as a people. Dicen que no puedes tenerla, no abras tanto la mente. Es que sé de open mind, abre la mente, sé de mente abierta. Pues no la abran tanto que se les salgan los sesos. Dios te ama. Dios murió por tus pecados en una cruz. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Yo quiero cerrar diciéndote que Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados y que vino a lavarnos de nuestros pecados. Él vino a borrar nuestros pecados y a librarnos de nuestros pecados, perdonar nuestros pecados. Y sería una tragedia que, existiendo la cura para el pecado, el ser humano prefiere seguir infectado. ¿Cuántos de ustedes quisieran salir de este auditorio, de este lugar, con Jesús en su corazón? Tener a Cristo gobernando en sus vidas y pedir ayuda a Dios. No te estamos juzgando, solamente Dios puede juzgar. Dios condena el pecado, Dios juzga el pecado. No aceptar el regalo que Dios nos ofrece para nuestra salvación es una tragedia. Es una tragedia tener la medicina y no querértela tomar. Cierra tus ojos por unos momentos. En esta tarde yo quiero invitarte no a que cambies de religión, no que tengas una religión nueva, sino que le abras tu corazón a Jesús. Le abras tu corazón a Jesús, le entregues tu vida como tu único Señor y tu único Salvador. Que le pidas perdón por tus pecados y te arrepientas de tus pecados. Que reconozcas que Él murió en una cruz por ti y por mí. Que Él te ama, no importa el pecado que has cometido. Él te puede ayudar, te puede llenar ese vacío que tanto hablábamos. Si quisieras tener a Jesús en tu corazón, si quieres ser hijo, hija de Dios, si quieres que te perdone tus pecados, ponte de pie desde tu lugar. Nadie aplauda, nadie abra los ojos. Todas las personas que quieren tener a Cristo, que quieren pedirle perdón por sus pecados, pónganse de pie. Es un momento muy íntimo, muy importante, muy hermoso. Muchos más se tienen que poner de pie y decirle a Jesús: perdóname. Yo te quiero en mi vida, te quiero en mi corazón. Agarra de la mano a tu primo, tu prima, dile: yo me paro contigo, yo te acompaño. Y a propósito los pongo de pie porque Cristo no le dio pena morir delante de todos desnudo. ¿Por qué te vas a avergonzar en esta tarde de decirle a Jesús que entre a tu vida? ¿Por qué te vas a penar? Dice la Biblia que Jesús, si tú le confiesas delante de los hombres, te confesará delante de su Padre que está en los cielos. Muchas personas poniéndose de pie. Dios está regalando el don de la salvación, el regalo de la salvación. Vengan a Cristo todos los que están trabajados y cargados, y Él los hará descansar. ¿Cuántos más quieren ponerse de pie y decir: yo quiero a Jesús? Yo quiero entregarle mi vida a Jesús. Muchas gracias, 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 gracias. Mucha gente, gracias a Dios.
No importa cuán sucios sean tus pecados o que no te creas tan pecador, eres pecador. Todos somos pecadores. Todos estamos separados de la gloria de Dios. Alguien más se quiere poner de pie y recibir a Jesús en su corazón. Alguien más. Todos los que están puestos de pie, cierren sus ojos y repitan esta oración conmigo y digan: Dios, te quiero pedir perdón por todos mis pecados, reconociendo que Jesús murió por mí en una cruz, que Jesús, tu Hijo, vino a buscarme y salvarme porque estaba perdido. Te abro las puertas de mi corazón en este momento, arrepentido, y te pido que entres en mi vida como mi único Señor y como mi único Salvador. Te lo pido, te lo ruego, Señor. Hazme la persona que tú quieres que yo sea, porque te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.